Hola a todos, Hello. bienvenidos un domingo más a Mate y Café. Nosotros somos Miriam y Matías, Y esta vez estamos con mate. como tiene que ser. Claro, para ser justos con el nombre. Y bueno, en el día de hoy queríamos hablar sobre un tema que escuché el otro día en un podcast. Era una psicóloga como hablando de nuestro diálogo interno, ¿no? Nuestra voz interior, que al final es algo tan importante como pensarlo así, o sea, bueno, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a conocer a muchas personas, amigos, pareja, nuestra familia, pero al final lo que siempre nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte es esa voz interior. Entonces, más nos vale intentar desarrollar una voz más amigable, más amorosa con nosotros mismos, porque si no nos podemos convertir en nuestro peor enemigo, ¿no? Claro. Es que muchas veces es ese mismo concepto que acabas de decir, tu peor enemigo, tu mejor enemigo, o sea, tu mejor amigo. Entonces tenemos que tratar de que sea tu mejor amigo, el que te aconseja y te dice, por aquí vas bien, eh, vas por el Claro, buen camino, o atrévete a hacer las cosas con tal cautela. cual. Pero Claro, a veces tenemos incluso esa vocecita de la comodidad que también puede jugarnos en contra, porque decir, sí, al estar cómodo, al estar seguro, me siento bien, pero en el fondo lo que tu alma te pide es hacer otra cosa, entonces escuchar eso en el fondo. claro. Y justamente de eso quería hablar ahora, como de clasificar, o sea, tú ahora mismo has nombrado como distintos diálogos que tenemos como en distintas situaciones y lo que quiero hacer ahora es clasificarlos, porque esto lo hizo un psicólogo de cuyo nombre no me acuerdo, pero bueno, Somos pésimos con la referencia siempre. No, esto lo nunca dijo me alguien acuerdo. importante, lo saqué de mi culo. Pero bueno, anyways, de la universidad de Sí. de mi pie. Entonces, bueno, hay unos cuantos diálogos internos que tenemos que tener en cuenta. El primero de todos, decía este psicólogo, que es nuestro diálogo reflexivo. Bueno, yo lo veo así, cada diálogo son como distintas voces, ¿no?, que tenemos en nuestra cabeza, y yo creo que hay personas que tienen algunas voces más desarrolladas y otras voces menos, ¿no? Pero al final todos tenemos esas voces. Entonces, el primero sería la voz reflexiva, el diálogo reflexivo, que esto yo siento que lo tienen más desarrollado sobre todo las personas que se dedican como, por ejemplo, a la psicología, los psicólogos, los terapeutas o los filósofos. Es como mm, esa voz existencial, ¿no?, que te hace preguntarte cosas profundas como quién soy, de dónde vengo, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, y este tipo de preguntas así como más, sí, existencialistas, ¿no? Mm. Que tienen que ver con eso, con ahondar temas cada vez con más profundidad, ¿no? Y que a fin de cuentas también nos ayuda a a dar un sentido a nuestra vida. Imagínate si no, Nos dan una dirección. En el fondo, Mm, para eso nos hacemos ese tipo de preguntas. claro. Claro, que nos hace como dudar, ¿no?, de nuestra existencia, preguntarnos cosas, ¿qué hay más allá? Bueno, el siguiente diálogo sería el diálogo motivacional, que este es como el más positivo de todos, que tiene que ver, pues, es como ese coach interno que tenemos, ¿no? Como los Cuando, videos que escucho yo. claro, ¡No te A rindas! Matías le encantan ese ¡No tipo te de vídeos. rindas! Yo he sudado sangre y he estado aquí llorando días y he estado solo. Sí, Ese tipo de videos. sí, pero no tiene por qué ser tampoco así. Eso es súper exagerado, pero puede ser como por ejemplo, que tengas que enfrentar un día que sabes que va a ser súper ajetreado, súper duro, y tú en tu interior te des ánimos, te diga, venga, tú puedes, o cuando vas a enfrentarte a una tarea muy difícil y tú te dices a ti mismo, venga, Miriam, tranquila, vamos por partes, tú sabes hacer esto, o no sé, qué sé yo, vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces tú te das como ánimo, soporte, esa sería nuestra voz Coach.
Sí, nuestro coach interno. Que a todo esto, a veces pensamos que nosotros hemos nacido con ciertas tendencias de una determinada manera, ¿no? Porque quizá no, quizá sientes que no eres como una persona súper entusiasta o tiendes a ser más melancólico, tiendes a ser más reflexivo y pensamos que ya vamos a vivir así el resto de nuestra vida, pero en verdad la ciencia dice, por ejemplo, la epigenética, ¿no? Que es como la influencia del entorno afecta a nuestros genes, nos está diciendo que en realidad nosotros podemos desarrollar una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y eso es como Claro. algo que yo siento que te alivia, ¿no? Y algo que hemos mencionado en otros capítulos también, la neuroplasticidad, que se creía que Claro. solamente había un alto desarrollo cuando uno es niño, que obviamente sí, eso sí es Mm, cierto, y que se creía que después cuando se llegaba a la etapa adulta había una pausa o incluso un deterioro. claro, que iba Pero, ya directamente para abajo y pero las se ha neuronas. demostrado que incluso ya cuando se está llegando a una etapa de vejez muy avanzada, incluso cercana a la muerte, se sigue desarrollando la neuroplasticidad. Sí, y Así todo que al sí. final es eso, que depende de tus hábitos, lo que hagas en tu día a día, todo depende de tu entorno, a fin de cuentas. Y tus ganas. ¿Cuántos ejemplos hay de gente ya mayor que aprende un nuevo idioma o se atrevió a hacer un deporte que quiso hacer toda la vida y cuando ya fue anciano dijo, ay, ¿por qué no lo hago? Sí, tal Un cual. montón de ejemplos, entonces Y yo nunca es siento que tarde para todo, aprender. o sea, la base de todo eso siempre son las creencias, porque cuántas veces nos decimos nosotros mismos, ay, soy demasiado viejo para esto, soy demasiado mayor o soy demasiado joven, ¿no? Y entonces ya con eso pierdes la oportunidad de poder desarrollar quizá un nuevo talento, una nueva habilidad. Y es precisamente uno de esos motivos por los que yo creo que nosotros hacemos el podcast, porque más allá de nosotros poder mostrarle a la gente lo que nosotros conversamos, hacemos, etcétera, también es un feedback para nosotros mismos y Mm, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver cómo estamos nosotros hoy en día. Por ejemplo, si comparamos el primer capítulo con el que estamos haciendo ahora, yo encuentro que he mejorado Ha mi sido un gran cambio. discurso, claro, me siento más elocuente quizás. Todavía no estoy al nivel que me gustaría, obviamente, Mm, pero se siente el progreso, yo lo siento. Y al estar metódicamente haciéndolo cada fin de semana, al final va a llegar algún cambio. mm, Entonces eso, muchas veces nosotros mismos nos decimos, no quiero hacerlo esta semana, no tengo ganas, estoy cansado, mm, pero el motivo más trascendental es ese en el fondo, es no tan solo aportarle a la gente que nos escucha, sino que a nosotros mismos, porque yo personalmente cada vez que terminamos un episodio yo lo escucho y después me sirve. mm, Digo, en verdad, ¿qué tema es interesante este tema? mm. O quizás esta Claro, idea no la expliqué tan bien. claro, o Eso. no hacer las cosas por los likes o por los seguidores, sino que evidentemente yo creo que todos tenemos una parte de nosotros que quiere ser reconocida, que quiere ser vista, pero no hacerlo solo por eso, hacerlo también por ti, como nosotros hacemos este podcast o cuando uno se aventura a hacer algo nuevo, ¿no? Es Mm. como por ese afán de superarse uno mismo y, y como el libro, ¿no? De Joe Dispenza, de dejar de ser tú para ser tú. Es que es eso, como dejar a un lado nuestro antiguo yo, nuestros antiguos patrones que nos están limitando, ¿no? Y que nos están haciendo la vida difícil y cambiarlos por otros nuevos. No tener miedo a actuar diferente o a Mm. ser diferente. Em, Siguiendo con el siguiente sí, punto. después de este paréntesis, vamos a seguir. Que en verdad, sí, al final todo esto está relacionado. Y el siguiente diálogo o la siguiente voz interna sería la instruccional, que esta es muy importante, pues lo que estábamos hablando antes, para a la hora de llegar a objetivos, de llegar a meta. Por ejemplo, pues no sé, tanto cosas pequeñitas como tengo que montar esta mesa que acabo de comprar
como, no sé, el prepararte para un examen muy importante dentro de un año, ¿no? Pues es como esa voz que te dice, vale, estos son los pasos que tengo que llevar a Pero cabo. va más relacionado con la disciplina, me da la sensación, ¿no? No es tanto como el coach que te guía, en cambio el otro, el instruccional, es como los Es pasos a la seguir, la metodología, metodología. claro. Mm, Es como sí, el que organiza, como tu voz que está con la agenda, que te dice, ah, vale, pues para llegar a correr una maratón tengo que, ¿no? claro, claro. Tengo que diseccionarlo en estas diferentes pautas. Mm, Después seguiría nuestro diálogo disociativo, que es muy gracioso porque es como cuando queremos tomar una decisión, entonces de repente aparece aquí a un lado el angelito y al otro lado el Como demonio. Homero Simpson. Sí. Es como la vocecita que te dice los pros y la vocecita que te dice los contras de esa situación. Yo qué sé, puede ser algo como tan banal y tan simple como voy a comprar un jersey y hay dos jerseys como el mismo jersey pero de distinto color. Entonces dices, ay, pues no sé si comprarme el rosa o no sé. Es que al final Pero el yo siento, ejemplo. o te lo prometo que, o sea, porque al final nuestros pensamientos, ¿qué son? Los pensamientos son energía, ¿no? Todo es energía, como decían los hippies, y ahora está como demostrado por la ciencia de que todo es energía, incluso nosotros, solo que como que las cosas materiales son energía más densa, más tal. Pero los pensamientos son energía y muchas veces, sobre todo para las personas que somos más mentales, invertimos una gran cantidad de energía a lo largo del día en tomar decisiones. Para las personas inseguras, vosotros me entendéis, ¿verdad? Para tomar decisiones tan simples como me quiero comprar un jersey y me puedo tirar media hora, pero es que luego, si no entrenas tu mente y tal para estar más en el presente, esa preocupación o ese dilema te lo sigue llevando a casa, ¿no? Es como que llegas a casa y sigues con el run run de, ay, pues no, pues es que esto no pegaría con el resto de la ropa que tengo en el armario. Y al final es eso, yo lo veo así, como que a lo largo del día tenemos una cantidad de energía limitada y que a veces se te puede ir todo en ese run run mental, ¿no? Entonces, bueno, pues esta voz interior, la disociativa, es como que se parte en dos personas, una que te dice pues los pros de algo y el otra que te dice los contras, como las cosas que hay que tener en cuenta, que yo creo que es eso, que es súper importante, pero a la vez deberíamos de aprender a callarla a veces, Mm. ¿no? Y simplemente a dar el paso. Y yo creo que hoy en día esta vocecita juega un papel más importante que quizás en épocas pasadas, porque ahora tenemos que tomar, bueno, no sé cómo habrá sido antes, pero me da la sensación que ahora tenemos que tomar muchas más decisiones porque el ser humano con la globalización y todo está mucho más conectado con el resto del mundo. Entonces yo, si el día de mañana quizás me quiera ir a otro lugar, a otro país, que aprender un nuevo idioma, Mm, em, no sé, aprender otra cosa nueva, o estudiar otra carrera, irme a otra universidad, como que tenemos tantas decisiones y aparte con el celular que también tenemos muchas influencias de ver a otra gente, las cosas que hace, querer copiarle o publicidad de cosas que creíamos que no necesitábamos, pero mm, al verlas las necesitamos. Entonces tenemos mucha influencia a través de los diferentes medios que nosotros ocupamos y eso en el fondo nos hace tener que tomar muchas más decisiones en el día y nos hace confundirnos. Yo creo que antes no era tan así. La claro. familia se establecía y se quedaban en un lugar, querían tener su casa. Quizás sí tenían que tomar varias decisiones, pero yo creo que ahora es mucho más porque la Mm, cabeza está todo el día eh, recibiendo información, mucha. Quizás antes era solo con la tele y quizás cuando no existía la mm, tele era todavía menos claro, lo que hablaban tus vecinos. claro, era por el boca a boca más, ¿no? Claro, En plan, no sé, quiero ir a, no sé, bueno. pero sí, es eso.
Y ahora como toda la información está al alcance de un clic, creo que nos llenamos mucho de información y esta voz juega un papel más fundamental. Como ejemplos tan simples como que el que tú decías de, uy, si me compro esto, no, está muy caro, quizás no deba hacerlo, que esas son cosas banales, pero sí nos desgastan la energía y Mm, no lo pensamos. claro, Y decisiones más ya difíciles como venirme a Australia, por ejemplo. claro. Los pros, los contras. Voy a dejar solo a mi familia, pero puedo crecer profesionalmente, puedo aprender otro idioma, Sí. Claro, pero esos voy a son estar dilemas que solo. quizá antes la gente no se planteaba porque directamente era como vivían en su burbuja, en su ciudad o en su pueblo y, Es lo que creo yo. y no No sé había cómo será. tantas cosas para elegir. A lo mejor era, pues quiero apuntarme a clases de pilates o quiero apuntarme a clases de baile y solo hay dos academias en tu pueblo. Claro, claro, claro. Y Entonces, eso. pues el vecino te aconseja que vayas a este porque tal y cual, pero sin embargo ahora te metes en las redes sociales y hay, es que ahora también puedes dar clases online. Mm, Entonces ya es como mil opciones frente a las dos opciones que habían antes. claro, yo pienso lo mismo ahora que estamos adornando la van. O sea, nosotros no compramos todo en el mismo lugar. Buscamos en internet, pedimos cosas Mm, por Amazon o por diferentes claro, plataformas. Y no sé, yo creo que antes iban al Bunnings y compraban todos los muebles y toda la cuestión para adornar la casa y ya está, sí. listo. Es que yo Pero, creo que todo es en su justa medida, mm, que esta habilidad yo creo que la tenemos muy desarrollada las personas de Occidente, ¿no? Sobre todo por, ya si nos remontamos a la filosofía, ¿no? De Descartes y todo esto que empezaron a hablar de que siempre hay una dicotomía de bueno, malo, blanco, negro, pues eso nos ha influenciado muchísimo, ¿no? Entonces mm, ahora hemos desarrollado una mente súper analítica que está todo el tiempo analizando. Pero si te vas a los países de Oriente, en realidad su filosofía es muy diferente, ¿no? Ellos no tienen esa dicotomía. mm, Entonces yo, o sea, yo creo que es súper útil para algunas cosas, pero muchas veces siento que se pierde esa sincronicidad a veces, ¿no? O esa sorpresa de, por de ejemplo, fluir con la vida. claro, de por ejemplo, de que dejar que la vida te sorprenda, porque pon que, no sé, quieres ir a comer a un restaurante. Entonces, yo conozco a personas que se pueden tirar media hora o una hora buscando cuál es el restaurante al que quieren ir. Bueno, nosotros muchas veces Sí, no, mirar las reviews, todo eso, porque ahora hay como muchísima información tal y como que no te la quieres jugar, no quieres tomar el riesgo de apostar, ir a un restaurante y que luego no te guste o lo que sea. Pero sin embargo, antes, pues cuando no existía el internet, cuando no existía Google Maps y las reviews, pues la gente iba paseando y creo que se jugaba más el factor sorpresa de, ay, pues este restaurante me llama la atención por cómo es, por la decoración o, ay, qué rico huele aquí y tal, vamos a entrar. O no sé, ay, mira esta tienda. Era como más, quizá se estaba más en el presente. Entonces yo creo que se daba más pie a que ocurriesen pues esas sorpresas, que a veces puede salir mal, ¿no? A lo mejor pues entrar en un restaurante tal y luego no te gustaba, pero quizá era la vida a veces es más mágica, sí. mm, No lo sientes? sí, En lugar de tenerlo todo súper estructurado o cuando vas de viaje y tienes como un itinerario y a las 12 tienes que estar en este templo y a las 12:30 has quedado en la plaza porque va a empezar el tour y, ¿no? Y yo siento que ambas cosas están bien, de planear, pero también de dejar que la vida te sorprenda a veces. claro. Yo soy mucho más de fluir, pero como si también tiene su lado B, que a veces las cosas no salen bien y me siento un poco mal cuando no salen como yo quiero. Mm, Pero lo que sí, todo te deja una enseñanza, como el video pasado que hice, yo en solitario, que era precisamente hablando de eso, que la vida te sorprende y te da muchas enseñanzas cuando lo estás pasando mal. Entonces,
Bueno, sacarle provecho, sacarle aprendizaje a esos malos momentos y los buenos momentos disfrutar. Mm, así Pero es. es algo que requiere tiempo y trabajo, no es tan simple como solo decirlo. ¿Y te Mm. gustaría pasar al último diálogo? Me parece que quedan dos, sí, quedan dos. Ah, Bueno, estábamos con el diálogo disociativo y ahora pasamos al diálogo social, que este viene a ser como cuando te imaginas una conversación con o sea, por ejemplo, de situaciones que aún no han pasado, ¿no? Entonces es como que tú, por ejemplo, mañana tienes una cita, ¿no? Y estás en tu mente pensando en los temas que puedes tocar para sorprenderte a tu cita. O, por ya. ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, entonces en tu mente estás como viajando a ese escenario, es como para prepararte. Está súper bien, en verdad, para, Mm, pues, o tienes un examen, entonces estás pensando, ¿qué cosas me pueden preguntar? Y a partir de ahí, pues la estudia. Entonces, yo siento que luego, pues cuando vas allí, tienes un nivel de ansiedad más bajo. mm, Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar clases de yoga aquí, pues las primeras 2 semanas lo que hacía era irme al parque donde iba a dar la clase y ahí parece que no, pero al final es como haber estado ya en ese escenario en el que vas a hacer tu clase, pues apacigua un poco tu ansiedad, ¿no? Ese estrés de, ay, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, claro, ser los más nervios. proactivo. Claro. Y bueno, básicamente ese sería nuestro diálogo social. Imaginarnos, ¿no? Pues en esa situación. Y por último, vamos a pasar a el más negativo de todos, que también muchos, desgraciadamente, lo tenemos como muy desarrollado, que sería nuestra voz compulsiva, nuestro diálogo compulsivo, que es pues esa voz que muchas veces te machaca, ¿no? Cuando tú has llevado a cabo una tarea y no te ha salido como esperabas o no has cumplido un objetivo. Entonces, yo creo que es la contraposición de tu voz motivacional, ¿no? La voz compulsiva no es en realidad la que te corrige, porque la que te corrige sería más la instruccional quizás, ¿no? O La la, coach. o la coach, la motivacional, porque al final tampoco se trata de hablarte como si todo lo hicieses bien y como si no tuvieses nada que corregirte, ¿no? Porque entonces no avanzarías, ¿no? Y vivirías como en tu burbuja de yo soy la mejor, yo lo hago todo bien, pero en verdad esa voz motivacional pues te puede alentar para corregirte cosas, ese feedback del que tú antes hablabas, ¿no? De escucharte y decir, ah, pues quizá la próxima vez voy a no decir esto o decir aquello, pero esta voz es mucho más de que te machaca, que te hace sentir culpable, que te dice que siempre lo haces mal, ¿no? De ya otra vez la dicotomía de, bueno, ese enemigo que nos creamos en nuestra cabeza y que muchas veces pues nos puede incluso hacer desarrollar una depresión o una ansiedad, ¿no? Y hacer que tengamos una autoestima muy bajita. Y eso serían todas las voces que tenemos en nuestra cabeza. Luego, lo que hablábamos antes, que es cierto que se ha demostrado y se ha estudiado muy en profundidad que estas voces, pues, como que se determinan o se desarrollan sobre todo a tempranas edades. Por ejemplo, pues sobre todo en nuestros primeros 7 años de vida. Pero lo más interesante que se ha visto es que nosotros podemos pensar que, vale, la manera en la que tus padres, por ejemplo, o tu entorno te hablaba a ti, ¿no?
influía luego sobre el tipo de voces o el tipo de diálogo interno que tú ibas a tener de mayor. Pero se ha visto que ya más allá de cómo te hablaban a ti, era el hecho de, por ejemplo, tus padres, cómo se hablan a sí mismos. Entonces, y esto lo descubrió la psicóloga del podcast porque veía cómo, por ejemplo, muchos padres iban a consulta y decían, es que mi niño pues ahora tiene 15 años y es que ha desarrollado una autoestima muy bajita y se quiere muy poco y se habla fatal y dice, y no lo entiendo porque yo me esforcé un montón, yo y el padre nos esforzamos un montón cuando él era pequeño para hablarle bien, para darle ánimos, ¿no? Para darle refuerzo y no entendemos por qué ahora tiene la autoestima Y tan dice, y me baja. siento como un imbécil. Claro. Entonces la psicóloga empezó a ahondar y le empezó a hacer preguntas en plan, bueno, ¿y tú cuando pasa tal situación o cuando fallas o cuando haces esto mal, cómo te hablas a ti misma? ¿Sabes? ¿Cómo te sientes tú? Entonces empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que pues muchos de esos padres se trataban fatal a sí mismos. Y eso a mí me hizo pensar, ¿no? Porque al final es eso que yo siempre he dicho que he tenido una infancia feliz, ¿sabes? O sea, nunca he tenido ningún problema para nada, me siento súper, súper afortunada. Pero es cierto que muchas veces me he sentido como de, jope, si nunca he tenido ningún problema real, ¿sabes? En la infancia, ¿cómo es que yo tengo muchas veces esta voz que me machaca tanto, ¿sabes? Que tantas veces me ha hecho sentir tan mal. Claro, y tú muchas veces tienes muy pegado el decir, es que soy tonta, Sí, claro, ese es tipo que de soy cosas que lo tonta, es que... digo y es que no hay que ir más allá, porque yo hablo con mi madre y mi madre muchas veces sigue diciendo, ay, no, es que, ay, qué tonta soy, o que, ay, es que tu madre no, no es muy, o sea, mi madre siempre ha dicho mucho, que eso es mentira, ¿no? Pero siempre ha tenido esa tendencia de decir que no es inteligente. O sea, tú imagínate, o sea, mi padre es como súper perfeccionista, ¿no? Que eso tiene su parte buena, pero es como muy exigente, muy autoexigente. Claro, con los detallistas, Siempre ha sido muy con los detalles, perdón. autoexigente. Y sin embargo, yo lo pienso y digo, jope, es que mis padres nunca han sido como súper, súper exigentes conmigo, ¿sabes? De, no sé, sacar una mala nota o lo que sea. No, al contrario, en realidad ellos siempre me han alentado. Y no lo entendía hasta ese momento en el que dije, joder, es que mis padres, mira cómo se tratan a ellos mismos. Entonces, los niños pequeños tienen esas neuronas espejo y aprendemos por imitación. Entonces, por eso es tan importante cuidarse a uno mismo, precisamente, porque ya no es tanto lo que tú quieras enseñar, sino lo que ven de ti. Eso es Mm, todavía más poderoso. sí, es cierto, porque eh, como tú lo ves en tu madre, yo lo veo en mi padre, que también me veo muy reflejado en él, que es que tiene mucho la voz compulsiva y la voz de decirse lo contrario. Yo creo que, bueno, él sí se siente menos que nosotros, lo dice siempre. Yo no sé por qué dice eso, porque es súper ingenioso y todo eso, pero es lo que, es lo que él proyecta hacia afuera, lo que dice, pero en verdad yo sé que él no piensa así, porque cada vez que tiene una idea en la cabeza, le da y le da y le da, y es Mm, súper terco, y al final logra hacer lo que él quiere, y si ve que la está cagando, sigue con eso. Y eso yo creo que es una voz súper fuerte interna de decirte que está en lo correcto, que lo estás haciendo bien. claro, Que tiene, el coach. claro, que tienes su lado bueno y su lado malo. Que así como la puedes cagar mucho o lo puedes hacer bien. Y eso es Mm, algo que también siento yo que he heredado mucho de él. Como esa terquedad, esa voz interna que me dice, sigue, "Dale, sigue, sigue. sí, sí, dale". Y, pero sí, algo que se puede ir Mm, trabajando con el tiempo, claro, porque muchas veces nosotros lo hablamos y Miriam y yo porque nos damos cuenta, pero muchas
muchas personas puede que ni siquiera se hayan preguntado nunca este tipo de ¿De dónde cosas les y viene? actúan naturalmente. Mm, Entonces, es como, para ellos naturalmente dicen es que soy tonto y no sirvo para hacer esto. Y ni siquiera se cuestionan por qué se dicen eso. mm, En cambio, hay situaciones donde tú dices que soy tonto, pero un momento, ¿por qué? ¿Por qué pienso que soy tonto en verdad? Si, en plan, ¿de qué me viene esta creencia, no? claro, si otras veces puede que he estado en una situación similar y he logrado salir adelante, o situaciones más complejas y he logrado salir victorioso también. Entonces, como, ¿por Claro. qué, por qué en situaciones donde creemos que son malas o negativas, tendemos a tratarnos más mal? Porque eso es lo otro, el ser humano nos enfocamos mucho en las cosas negativas, en lo malo. Mm, Entonces, cuando hacemos algo bien, quizás ni siquiera nos damos unas autofelicitaciones, mm, pero cuando sale algo mal, es como uf, todo se viene abajo y como si no hubiésemos hecho nunca nada bien. claro. Es que es tan sencillo cuando un amigo tuyo consigue un logro o alguien a quien quieres mucho gana algo o no sé, se supera en cualquier cosa y lo primero que te sale es felicitarle, joder, qué bien, me alegro muchísimo por ti, pero cuando esa misma situación ocurre en nosotros, nos es súper complicado darnos ese abrazo, esa palmadita en la espalda en plan, oye, qué bien, ¿no? Qué bien lo ha hecho, pero sin embargo estamos ahí como con el ojo, con la mirada súper afinada de dónde está el fallo. Mm. Y esto también lo hablaba la psicóloga, ¿no? De que hay que tener en cuenta de que, bueno, pues nuestro cerebro evolutivamente sigue siendo muy primitivo, sigue siendo muy básico en el sentido de que está diseñado pues para la supervivencia, no para ser felices. Entonces, al igual que antes en el Paleolítico, pues el cerebro estaba como súper enfocado en una posible amenaza, pues hoy en día lo sigue estando, pero el problema es que ya no existen tantas amenazas, pero nuestro cerebro es como, nuestra mente está muy, sigue estando muy alerta. Y tenemos mucho más tiempo libre, que eso también Es verdad, lo hablamos. lo hablamos en un podcast pasado, que tiene que ver con el sentido de la vida y todo, porque el ser humano no está preparado para no tener nada que hacer, porque tu mente queda como, ¿qué hago ahora? Y se desespera y no puede estar en soledad tampoco. Hmm, Entonces, en que el fondo es eso, hemos venido a solo existir, a disfrutar de la experiencia. Pero como seres humanos analíticos, como tú decías, tratamos de buscar una explicación a todo. claro. Como, oye, ¿por qué existo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Claro, y que al final hablaban muchos filósofos existencialistas, humanistas, de que la clave quizá es de ver al ser humano como un ser que crea, ¿no? Un ser creador. Y jugar con eso, con crear nuestro propio destino y crear nuestra, como darle nuestro propio sentido a nuestra vida. Mm. En lugar de pensar que todo está dado y que existe un destino y que ese destino es inamovible y de que si es que yo he nacido tonta, voy a ser tonta y ya no puedo terminar una carrera o no puedo terminar ese grado que, porque a mí, o sea, es como si tienes un sueño, tienes una meta y se interponen creencias en tu camino y las identifica. La cosa es como preguntarte, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es mía o es de mi padre o de mi madre o es de esta persona o de este profesor que me dijo cuando yo era pequeño que yo no era bueno en este ámbito? O sea, es eso, que al final, Claro, y es que es increíble ir viendo cómo uno va uniendo los puntos cuando se da cuenta de ciertas características en tu personalidad y dice, ¿por qué tengo esto? Y va uniendo los puntos y dice, uy, ¿por qué me pasó esto cuando era niño? Porque mm, mi profesor en una determinada situación me trató de tal manera y eso me quedó para siempre, pero muchas veces no hacemos como ese feedback y decir y tratar de sanar esa situación. mm,
de darnos cuenta. Entonces, para ir resumiendo igual, para ir ya cerrando el capítulo, Ujú. como primer paso que todo, para todo orden de cosas, es darse cuenta, ¿no? Darse Mm, cuenta de qué voz interna estás teniendo, de cómo te estás tratando tú mismo y la voz interna con la que se tratan las personas que tienes en tu entorno, mm, de cómo ves que ellos actúan bajo ciertas situaciones, cómo actúan tus padres, cómo actúan tus amigos, porque eso tarde o temprano lo vas a terminar replicando tú mismo. mm. Entonces, eso como primer punto, darse cuenta Claro. y luego ya ir tomando acciones eh, para trabajarlas. Mm. Ir proponiéndote, no sé, pequeños retos o pequeñas situaciones en donde tú crees que esa voz interna va a jugar un papel fundamental, tratar de torcerle un poco la mano Claro. y Claro, y antes de tomar acción yo diría algo también muy importante, porque muchas veces yo siento que nos peleamos con las cosas que no nos gustan, con esa voz que te machaca, que te hace sentir mal o lo que sea. Y yo creo que antes que nada hay que honrar todas las voces, ¿no? Hay que aceptar todos los diálogos porque vienen de alguna parte, tienen su razón de ser. Al final, la principal función de estas voces es protegerte, nuestra supervivencia, es protegerte. protegernos. Sí, Entonces, antes que pelearnos y preguntarnos, es que, ¿por qué mierda tengo esta voz que me hace sentir tan mal? ¿O por qué mis padres me hablaron así? ¿O por qué mi padre? O sea, es como aceptar todo y aceptar que nadie en realidad, o sea, mm, que nadie nunca ha tenido las condiciones perfectas mm, y que incluso es una razón más como para decir, voy a superarme, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido una infancia durísima, incluso de maltrato, y al final han podido superar todas esas cosas, ¿no? O sea, no importa que no hayas tenido las mejores condiciones, porque con esa neuroplasticidad y con las ganas, con darle un sentido a tu vida, ¿no? Al final vas a poder superar casi cualquier cosa. claro. Es que probablemente si es que todo va con el ejemplo, todo va con el ejemplo. Si probablemente tú naciste en una familia, no sé, un hombre que o de una mujer que salió adelante sola o no sé, montó una empresa desde cero y tú ves desde tu infancia en cómo esa persona adoptó cierta actitud, probablemente tú adoptes la misma voz interna que esa Mm, persona, que se esforzó, trató de mm, luchar, trató de sacar a su familia adelante. Entonces, claro. em, importante tener un buen ejemplo. Sí, es importante si tú es que no tuviste ese ejemplo, es mirar hacia el futuro y pensar, bueno, yo quizás no tuve esas fuentes de inspiración, pero yo puedo ser una fuente de inspiración para un niño pequeño o para alguien en el futuro. Mm, Y así es como un bucle, es como una cadena que nunca acaba. Y claro. yo creo que lo podríamos... O sea, yo seguiría hablando, pero tampoco quiero hacer este episodio tan largo, Bueno, no sé pero cuánto llevamos, ¿verdad? Porque no tengo el reloj hoy día, pero quizá media horita, no lo sé. sí. Pero yo creo que podemos dejarlo aquí. Esperamos que les haya gustado el tema que hablamos hoy día. Todos tenemos esta voz interior, así que de seguro alguien se siente identificado. Así que ahora a Toca, sentarse a evaluar qué voz claro, interna tienen, toca observar autoevaluarse. y eso, aceptar las voces. Ninguna es buena ni mala, ¿no? Simplemente están ahí y nosotros podemos elegir, tenemos esa capacidad. Mm. Así que nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que estén muy bien, que nos escriban, que nos den like. Nosotros nos encanta hacer esto. Ya les dijimos las razones porque primero para nosotros mismos y para ustedes también. Así es. Y así crecemos todos juntos haciendo estos videos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, un beso muy fuerte y nos Adiós. vemos. Chao.